La rutina se había convertido en mi compañera constante. Cada mañana despertaba con el sonido del despertador que resonaba como un eco en la habitación. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Preparaba el desayuno para mi esposo, un ritual que realizaba casi en automático. La misma tostada con mermelada de naranja y café, servido a la temperatura exacta que le gustaba. Él leía el periódico sumido en las noticias del día, mientras yo organizaba los platos en la mesa. Las tardes eran aún más monótonas. Con mis hijos ya crecidos, la casa se sentía vacía. Pasaba horas en la cocina, preparando cenas que rara vez eran apreciadas. Mi vida giraba en torno a las tareas del hogar y a las pequeñas obligaciones sociales, reuniones de vecinos y visitas familiares que no hacían más que recordarme lo estancada que estaba. En una de esas tardes grises de febrero, mientras organizaba algunas fotos viejas, me encontré con una imagen de mi juventud. Era una foto de un festival de las Fallas, donde reía entre amigos y disfrutaba de la vida sin preocupaciones. Esa imagen me hizo reflexionar sobre lo lejos que había llegado desde entonces. La chispa de mi juventud parecía haberse apagado entre los deberes y las responsabilidades. Todo cambió con la llegada de Javier, el mejor amigo de mi hijo. Lo vi por primera vez cuando llegó a casa para recoger unas cosas que había dejado después de una visita anterior. Tenía una risa contagiosa y una energía vibrante que me hizo recordar lo que era sentirme viva. Me sorprendió cómo su presencia iluminó la sala, era como si un rayo de sol hubiera atravesado las nubes grises que cubrían mi vida. Durante su visita intercambiamos algunas palabras triviales sobre el fútbol y los planes para el fin de semana. Sin embargo, cada vez que me miraba con esos ojos llenos de vida, sentía un cosquilleo extraño en el estómago. Era un sentimiento prohibido e incómodo, pero al mismo tiempo estimulante. Unos días después decidí ir al mercado central para comprar frutas frescas y verduras para la semana. Mientras caminaba entre los puestos llenos de colores vibrantes y aromas tentadores, lo vi reírse con un grupo de amigos cerca del puesto de flores. Su risa resonó en mis oídos como música, era pura y sincera, algo que había echado tanto de menos. Me detuve un momento para observarlo sin ser vista. Había algo despreocupado en su forma de ser, no tenía idea del peso que llevaba yo sobre mis hombros ni del silencio abrumador que reinaba en mi hogar cada noche. En ese instante comprendí cuán sola me sentía a pesar del bullicio a mi alrededor. Cuando finalmente decidí acercarme a él, nuestras miradas se cruzaron por un instante fugaz pero electrizante. «Hola», dije con una sonrisa nerviosa mientras él se giraba hacia mí. «Hola», respondió Javier con esa calidez natural que siempre había tenido. Conversamos brevemente sobre los productos frescos del mercado antes de despedirnos con un ligero gesto amistoso. Pero al alejarme sentí como algo dentro de mí comenzaba a despertar lentamente, como si ese encuentro hubiera removido cenizas apagadas por años. Los días siguientes transcurrieron entre pensamientos confusos y recuerdos lejanos. Javier se convirtió en una sombra constante en mis pensamientos. Su risa resonando como un eco agradable frente al silencio habitual al llegar a casa. Una tarde decidí buscarlo nuevamente, esta vez no quería dejarlo escapar tan fácilmente. Llamé a mi hijo para invitarlo a cenar esa noche e incluirlo entre nosotros dos fue fácil. ¿Podrías traer a Javier? Me gustaría conocerlo mejor. La cena transcurrió entre risas y anécdotas compartidas. Javier contaba historias divertidas sobre sus travesuras adolescentes mientras yo lo observaba embelesada desde la mesa. La conexión entre nosotros crecía como una planta fuerte buscando luz después de años encerrada en la sombra. Al final de la noche, cuando todos se despidieron y solo quedamos nosotros dos en la sala oscura iluminada por el tenue brillo del televisor apagado, sentí como el aire se volvió denso con tensión no resuelta. ¿Te gustaría tomar un café algún día?, le pregunté inesperadamente. Claro, respondió él sonriendo mientras sus ojos brillaban con curiosidad. Esa simple pregunta marcó el inicio de algo nuevo e incierto, algo prohibido pero emocionante al mismo tiempo. El siguiente encuentro fue más íntimo, nos encontramos en una pequeña cafetería cerca del parque donde solía pasear cuando era joven. La conversación fluyó fácilmente entre nosotros mientras tomábamos café humeante bajo los naranjos florecidos.
Sin embargo, conforme pasaban los minutos también llegaban las dudas. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué me dejaba llevar por esta atracción? Mi corazón latía desbocado ante cada gesto suyo, cada sonrisa parecía desatar recuerdos olvidados llenos de pasión y alegría. Fue durante ese encuentro cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa cubierta por manteles cuadros rojos y blancos. Ese roce encendió algo dentro mío que creí perdido para siempre. Un momento después nos miramos intensamente. Allí estaba esa chispa eléctrica flotando entre nosotros antes incluso de acercar nuestros labios unos centímetros más hasta perderme completamente en aquel beso robado lleno de vulnerabilidad y deseo reprimido. Pero justo después vino el arrepentimiento aplastante. Esto no puede ser, pensé mientras me alejaba abruptamente hacia atrás buscando recuperar mi equilibrio emocional tambaleante ante lo inesperado ocurrido. Regresé a casa sintiéndome dividida entre dos mundos, uno lleno del amor familiar construido durante años y otro lleno del deseo ardiente por descubrir algo nuevo junto a alguien tan diferente como él. La culpa comenzaría entonces a asomarse detrás del velo placentero creado por esos momentos compartidos. El día siguiente amaneció con un cielo gris, reflejando mi estado interno. La rutina me abrazaba con más fuerza que nunca. Preparé el desayuno con movimientos automáticos, mientras mi mente divagaba hacia el encuentro del mercado. La risa de él resonaba en mis oídos, como un eco persistente que se negaba a desvanecerse. Mientras mi esposo leía el periódico en la mesa, me pregunté si alguna vez había notado mi descontento. ¿Te gustaría que preparara algo especial para la cena?, le pregunté, intentando romper el silencio. Él levantó la vista brevemente y sonrió, pero su atención regresó al papel arrugado en sus manos. La tarde llegó y con ella la idea de un café. No podía sacudirme la sensación de que debía verlo nuevamente. Era un riesgo, pero a veces los riesgos eran necesarios para sentir algo vivo. Me vestí con cuidado, eligiendo una blusa que me hacía sentir más segura y menos invisible. Cuando llegué a la cafetería donde habíamos acordado encontrarnos, mi corazón latía con fuerza. Él ya estaba allí, sentado en una mesa al fondo, mirando por la ventana. Al acercarme, me sonrió de una manera que hizo que todo lo demás desapareciera. «Hola», dijo mientras se levantaba para darme un abrazo. «Me alegra verte». Nos sentamos y comenzamos a hablar sobre trivialidades, el clima, nuestras vidas cotidianas. Pero detrás de cada palabra había una tensión palpable, como si ambos supiéramos que había algo más entre nosotros que simples charlas. «¿Cómo va todo en casa?», preguntó él de repente mirándome a los ojos. La pregunta me hizo dudar. ¿Debía ser honesta o esconder mis verdaderos sentimientos? Opté por lo segundo. «Todo bien», respondí con una sonrisa forzada. «Lo mismo de siempre». Él asintió, pero su mirada no se apartó de mí. En ese instante la conversación giró hacia recuerdos compartidos del pasado, anécdotas de nuestra familia y risas sobre viejas travesuras del hijo que teníamos en común. A medida que hablábamos, las barreras se fueron desmoronando lentamente. Un silencio cómodo se instaló entre nosotros y sentí como el aire se volvía denso con la posibilidad de lo prohibido. La atracción era innegable, cada mirada suya me hacía sentir viva de nuevo. En un momento de vulnerabilidad compartida, nuestras manos se encontraron sobre la mesa. La calidez de su piel contra la mía encendió una chispa inesperada y peligrosa. Nos miramos fijamente durante lo que pareció una eternidad antes de que él inclinara su cabeza hacia mí. Nos besamos. El contacto fue electrizante, una mezcla de deseo reprimido y anhelos ocultos brotaron en ese instante fugaz. Pero tan pronto como nuestros labios se separaron, una oleada de arrepentimiento me invadió como un frío helado. «No debimos hacer eso», murmuré casi sin voz, sintiendo como los colores del café a mi alrededor perdían su brillo. Él retrocedió ligeramente, sus ojos reflejaban confusión y deseo a partes iguales. «Lo sé», respondió con sinceridad. «Pero no puedo evitarlo, hay algo entre nosotros». Las palabras flotaron en el aire como un mantre peligroso mientras intentábamos recomponer nuestros pensamientos tras lo ocurrido. La culpa comenzó a asomarse nuevamente detrás del velo placentero creado por esos momentos compartidos.
El resto del encuentro pasó en silencio incómodo hasta que finalmente decidimos levantarnos para marcharnos. Caminamos juntos hacia la salida sin saber qué decir ni cómo actuar después de lo sucedido. Al despedirnos en la puerta del café, él tomó mis manos entre las suyas y me miró intensamente. «No quiero perder esto», dijo suavemente. «Quiero volver a verte». Asentí sin poder articular palabra, las emociones chocaban dentro de mí como olas furiosas contra las rocas. Mientras caminaba hacia casa, cada paso parecía más pesado que el anterior, el peso del secreto comenzaba a hacerse insoportable. Al llegar al hogar familiar, encontré todo tal como lo había dejado, mi esposo viendo televisión y el sonido monótono del programa llenando los espacios vacíos entre nosotros. Me senté junto a él intentando actuar normal, sin embargo, sabía que nada sería igual después de aquel beso robado. Esa noche intenté dormir pero los pensamientos no cesaban, recordaba su risa contagiosa y cómo sus ojos brillaban cuando hablábamos juntos. La vida cotidiana parecía aún más opresiva ahora que había vislumbrado una posible salida a través del deseo prohibido. Los días siguientes transcurrieron lentos y pesados mientras lidiaba con mis propios demonios internos. Cada interacción con mi familia se sentía cargada de hipocresía y desasosiego. Mi mente regresaba constantemente al café donde nos habíamos besado, anhelaba volver a estar junto a él pero también temía las repercusiones si alguien llegara a enterarse. Una tarde decidí salir al mercado central para distraerme entre los bulliciosos puestos llenos de frutas frescas y vendedores alegres gritando ofertas al aire fresco valenciano. El aroma dulce del azahar flotaba por todas partes mientras buscaba refugio entre los colores vibrantes del lugar familiar donde solíamos ir juntos años atrás. Mientras paseaba por los pasillos repletos de vida cotidiana, vi algo que me hizo detenerme en seco. Él estaba allí también, conversando animadamente con un grupo de amigos frente a un puesto de naranjas recién cosechadas. Mi corazón dio un vuelco al verlo reír, esa risa era capaz de iluminar cualquier día gris. Sin pensar en las consecuencias ni en cómo podría afectar nuestra situación actual, decidí acercarme despacio hasta quedar frente a él nuevamente. Sus ojos se encontraron con los míos y por un instante todo lo demás desapareció, solo existíamos nosotros dos en medio del bullicio ajeno alrededor nuestro. «Hola», dijo él sonriendo ampliamente, «¿qué haces aquí?». Las palabras salieron sin pensarlo, «Vine a comprar algo». En ese momento sabía que no podía seguir así, necesitaba tomar decisiones sobre qué camino quería seguir porque este juego peligroso solo traería complicaciones innecesarias tanto para mí como para él. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás, mis sentimientos estaban atrapados entre dos mundos irreconciliables. El eco de mis pensamientos resonaba en mi mente mientras caminaba por las calles de Valencia, tratando de encontrar una salida a esta encrucijada emocional. La rutina diaria seguía su curso, pero yo me sentía cada vez más atrapada. La vida familiar se había vuelto un escenario donde cada día se repetía como un eco sordo. La llegada de Javier había sacudido ese orden, pero ahora todo parecía más complicado. Un día, mientras paseaba por el mercado central, vi a una amiga de la infancia. Nos conocíamos desde siempre y nuestras vidas habían tomado caminos muy distintos. Ella era madre de 3 hijos y parecía haber encontrado la felicidad en su hogar. Al acercarse noté que sus ojos brillaban con curiosidad. «¿Cómo estás?», preguntó con una sonrisa amplia. «Te he visto menos últimamente». «Estoy bien, solo ocupada», respondí, evitando cualquier detalle que pudiera levantar sospechas. La conversación fluyó con naturalidad al principio, pero pronto se tornó incómoda. Me miraba con esa mezcla de preocupación y juicio que solo las viejas amigas pueden ofrecer. Las preguntas no tardaron en llegar. «¿Y tu hijo? ¿Sigue saliendo con ese amigo?», inquirió con un tono que insinuaba más de lo que decía. Su mirada penetrante me hizo sentir expuesta. Intenté desviar la conversación hacia temas más triviales, pero sabía que no podía ocultar lo que estaba sucediendo en mi vida. Esa conexión secreta con Javier se había convertido en un peso difícil de llevar. Después de despedirnos, decidí dar un paseo por el parque de la Alameda para despejar mi mente. El aire fresco y el canto de los pájaros ofrecían un contraste agradable a la tensión interna que sentía.
Mientras caminaba por los senderos rodeados de naranjos, recordé aquel beso robado en el café. Nos besamos como si el mundo se hubiera detenido por un instante, fue un momento lleno de vulnerabilidad y deseo reprimido. De repente allí estaba él, Javier, apoyado en una barandilla que daba al río Turia, mirando al agua como si buscara respuestas en su corriente. Mi corazón dio un vuelco al verlo, el magnetismo entre nosotros era innegable. Me acerqué cautelosamente sintiendo como la adrenalina corría por mis venas. «Hola», dije apenas audible. Él giró la cabeza y una sonrisa iluminó su rostro. Era como si toda la tensión del día se desvaneciera en ese instante. «No esperaba verte aquí», respondió mientras sus ojos brillaban con complicidad. La conversación fluyó entre nosotros como si no hubiera pasado el tiempo desde nuestro primer encuentro. Hablamos sobre trivialidades al principio, el clima, los planes del fin de semana. Pero pronto nos encontramos compartiendo pensamientos más profundos sobre nuestras vidas y frustraciones. En medio de esa charla despreocupada, algo cambió en el aire. Nuestros labios se encontraron sin previo aviso, fue un acto impulsivo guiado por una fuerza que no podía controlar. El mundo a nuestro alrededor desapareció mientras nos sumergíamos en ese momento prohibido. Sin embargo, al separarnos, la realidad regresó con toda su fuerza. Miré a mi alrededor para asegurarme de que nadie nos había visto, esa sensación de culpa comenzó a invadirme nuevamente. «Esto es complicado», murmuré mientras trataba de recomponerme. «No podemos seguir así». Javier asintió lentamente, su expresión reflejaba tanto deseo como preocupación. «Lo sé. Pero no puedo evitarlo», respondió con sinceridad. «Hay algo entre nosotros que no puedo ignorar». La presión social pesaba sobre mí como una niebla densa, sabía que cualquier paso en falso podría arruinar nuestras vidas y reputaciones. A pesar del miedo latente, había algo liberador en nuestra conexión secreta, era un escape del tedio cotidiano que me consumía lentamente. A medida que pasaban los días y las semanas, nuestros encuentros se hicieron más frecuentes pero siempre encubiertos por la sombra del secreto. Nos veíamos esporádicamente después del trabajo o durante paseos furtivos por el parque cuando pensábamos que nadie podía vernos. Cada momento juntos era una mezcla intoxicante de alegría y culpa, disfrutábamos del tiempo compartido mientras luchábamos contra las consecuencias invisibles que acechaban a nuestro alrededor. Sin embargo, cada vez más sentía la presión crecer a mi alrededor, las miradas curiosas y los murmullos comenzaron a hacerse evidentes entre nuestros conocidos comunes. A veces podía sentir cómo las personas especulaban sobre mí cuando me cruzaban en la calle o durante reuniones familiares donde todos parecían mirar hacia otro lado justo cuando yo entraba en la habitación. Una tarde soleada decidí ir sola al mercado para distraerme antes del encuentro planeado con Javier esa noche. Mientras recorría los pasillos llenos de frutas frescas y especias aromáticas, vi a otra amiga antigua, Ana, quien siempre había sido muy observadora y directa. «Te veo menos activa últimamente», dijo ella sin rodeos. «¿Todo bien?» No podía permitirme caer en sus preguntas indiscretas ni dar pie a rumores infundados sobre mi vida personal. «Solo estoy ocupada con cosas del hogar», respondí evasivamente mientras intentaba mantener una sonrisa natural. «Ya sabes cómo es esto». Ana frunció el ceño, sabía que había algo más detrás de mis palabras pero decidió no insistir más allá de lo necesario. Mientras regresaba a casa cargada con bolsas llenas de productos frescos para preparar la cena familiar esa noche, sentí como el peso del secreto comenzaba a desbordarse nuevamente dentro de mí. La idea misma de ser descubierta me aterrorizaba, cada día parecía ser una cuerda floja sobre la cual caminaba sin red debajo. Al llegar a casa encontré todo tal como lo había dejado, mis hijos riendo y mi esposo sentado frente al televisor sin prestarle atención al mundo exterior ni siquiera por un instante. Esa imagen habitual me hizo sentir aún más distante, como podía seguir viviendo así mientras parte de mí deseaba escapar hacia lo desconocido junto a Javier. Esa noche decidí hacer algo diferente, preparé una cena especial para todos ellos e intenté sonreír genuinamente durante toda la velada aunque dentro mío luchara contra tormentas emocionales incontrolables. Sin embargo, sabía muy bien que esta dualidad no podría sostenerse por mucho tiempo sin romperse finalmente bajo su propio peso.
La mañana siguiente el sol entró por la ventana de mi habitación como un ladrón en la noche, trayendo consigo una luz que parecía más intensa de lo habitual. La calidez de los rayos me envolvió, pero al abrir los ojos, la realidad me golpeó con fuerza. Había pasado la noche juntos. La imagen de Javier sonriendo mientras me miraba aún permanecía fresca en mi mente, pero también lo hacía el peso de la culpa que comenzaba a asfixiarme. Me levanté con cuidado para no despertar a mi esposo, que dormía a mi lado. El silencio del hogar era abrumador. A medida que me vestía, cada prenda parecía más pesada que la anterior. La vida cotidiana me esperaba como un monstruo al acecho, listo para devorar cualquier atisbo de felicidad que pudiera haber encontrado en esos momentos robados. La rutina comenzó a desmoronarse a mi alrededor. Preparar el desayuno se convirtió en una tarea mecánica, los movimientos eran automáticos, casi sin pensar. Mis hijos bajaron al comedor, ajenos a la tormenta emocional que se desataba dentro de mí. Sus risas resonaban en mis oídos como ecos lejanos de una vida que ya no sentía mía. «Mamá, ¿hoy vamos al parque?», preguntó mi hijo menor mientras servía el café. «Sí, claro», respondí con una sonrisa forzada. «Suena bien». Mientras ellos hablaban sobre sus planes para el día, yo me perdí en mis pensamientos. La idea de ir al parque me llenaba de ansiedad, sería un lugar donde podría encontrarme con Javier sin levantar sospechas. Pero al mismo tiempo, ese mismo lugar se llenaba de recuerdos felices con mi familia, experiencias compartidas que ahora se veían empañadas por este nuevo secreto. A media mañana, recibí un mensaje inesperado de Javier: «¿Te gustaría vernos esta tarde? Tengo algo importante que decirte». Mi corazón dio un vuelco y las mariposas en mi estómago comenzaron a revolotear frenéticamente. ¿Qué podría ser tan importante? La emoción y el miedo se entrelazaban en un torbellino incontrolable. Mientras tanto, mi esposo llegó a casa con una propuesta: «He estado pensando en hacer un viaje familiar este fin de semana. ¿Podríamos ir a la playa?». Mis entrañas se retorcieron ante la idea. Esa escapada significaría dejar atrás todo lo que había comenzado a construir con Javier y sumergirme nuevamente en la monotonía familiar. «Me parece genial», respondí tratando de ocultar mi creciente inquietud. Sería bueno pasar tiempo juntos. Esa tarde decidí encontrarme con Javier antes del viaje familiar, necesitaba saber qué quería decirme. Nos encontramos en el Parque de la Alameda, un lugar lleno de vida y colorido donde los naranjos florecían y las risas resonaban entre los senderos tranquilos. Me senté en una banca mientras lo esperaba, sintiendo como cada minuto se convertía en una eternidad. Cuando finalmente apareció, su sonrisa iluminó todo a su alrededor. A pesar del caos interno que sentía, no pude evitar sentirme atraída hacia él nuevamente. «Hola», dijo mientras se acercaba. «Gracias por venir». Mi corazón latió más rápido al escucharlo hablar, su voz era como música después de tanto silencio. «¿Qué es tan importante?», pregunté tratando de sonar casual mientras mis manos temblaban ligeramente. Javier tomó aire antes de responder: «Quiero saber si estás dispuesta a dar un paso más allá». Sus palabras fueron directas y cargadas de significado. En ese instante comprendí que había cruzado una línea invisible entre lo correcto y lo prohibido. Pasamos horas hablando sobre nuestras vidas y deseos ocultos bajo capas de rutina y expectativas sociales. Cada palabra intercambiada era como un hilo tejido entre nosotros dos. El deseo crecía silenciosamente mientras discutíamos sobre nuestras frustraciones y anhelos compartidos. Finalmente, cuando nos miramos fijamente, ambos supimos lo que vendría después. Nuestros labios se encontraron en un beso lleno de promesas y secretos inconfesables. Fue un momento suspendido en el tiempo donde solo existíamos nosotros dos y nada más importaba. Al separarnos, las dudas comenzaron a asaltarme nuevamente como sombras acechantes. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo podía arriesgarlo todo por algo tan incierto? Pero antes de poder formular mis pensamientos confusos, Javier tomó mi mano y dijo: «Quiero verte esta noche». El resto del día pasó volando entre risas nerviosas y miradas cómplices hasta llegar al anochecer, cuando finalmente tomé la decisión: pasamos la noche juntos. En aquel instante fugaz sentí una conexión profunda e intensa,
era como si todas mis preocupaciones desaparecieran en su abrazo cálido. Sin embargo, al despertar al día siguiente junto a él, el peso del mundo volvió a caer sobre mis hombros. Miré su rostro dormido y sentí cómo las dudas regresaban con fuerza arremetiendo contra mí como olas furiosas del mar Mediterráneo. ¿Podría seguir viviendo así? ¿Era esto realmente lo que quería? La culpa comenzó a consumir cada rincón de mi ser mientras trataba de encontrar respuestas dentro mío sin éxito alguno. La imagen feliz del viaje familiar planeado se interponía entre nosotros como una barrera insalvable, cada vez más difícil ignorar las consecuencias potenciales de mis decisiones recientes. Cuando regresé a casa esa mañana antes que nadie despertara aún tenía el eco del silencio resonando dentro mío. Cada rincón del hogar parecía gritarme recordándome lo fácil que había sido perderme entre las sombras del deseo prohibido mientras luchaba por mantener las apariencias ante quienes amaba verdaderamente. La risa alegre de mis hijos sonó desde el comedor cuando entré por la puerta principal, sus voces llenaron el aire fresco e iluminaron brevemente mi corazón desgastado por la culpa acumulada durante esos días oscuros. Pero sabía muy bien que esta dualidad no podría sostenerse por mucho tiempo sin romperse finalmente bajo su propio peso. La llamada de mi hijo resonó en el teléfono como un eco que no podía ignorar. Su voz, llena de preocupación, me trajo de vuelta a la realidad. «Mamá, ¿estás bien? Te he notado rara últimamente». No había forma de escapar de su escrutinio. Intenté responder con ligereza, pero las palabras se enredaron en mi garganta. Solo estoy un poco cansada, cariño. La rutina, ya sabes. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros, y su respiración se volvió más pesada. ¿De verdad estás bien?, preguntó al final, como si pudiera ver más allá de la fachada que había construido. Colgué con una sensación de desasosiego. La relación con el amigo de la familia se había convertido en un refugio, pero también en una prisión. En el trabajo una conversación casual con mis compañeras giró hacia los rumores sobre mí. He oído que algunas mujeres buscan emociones fuera del matrimonio, dijo una, riendo entre dientes. La risa resonó en mi mente como una advertencia. Al regresar a casa, la atmósfera era tensa. Mi esposo estaba sentado en la mesa del comedor, revisando un correo que había llegado esa mañana. El brillo de su mirada se apagó cuando me vio entrar, sabía que algo no estaba bien. ¿Todo en orden?, preguntó sin apartar la vista del papel. Sí, respondí demasiado rápido, sintiendo como el sudor comenzaba a acumularse en mi frente. La culpa me acechaba como un depredador al acecho. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, los recuerdos del encuentro con mi amante llenaron mi mente. Pasamos la noche juntos y todo parecía perfecto, sin embargo, al despertar sentí un vacío abrumador que ni sus caricias pudieron llenar. Las dudas comenzaron a asediarme nuevamente. ¿Qué era lo que realmente quería? A la mañana siguiente decidí salir a caminar por el parque de la Alameda para despejarme. Los senderos estaban llenos de naranjos floreciendo y el aire fresco prometía alivio momentáneo a mi espíritu inquieto. Sin embargo, cada paso me recordaba lo lejos que estaba de la mujer que solía ser. Mientras paseaba distraída por los caminos trazados por los locales, vi a un grupo de jóvenes riendo y disfrutando del sol. Sus risas eran contagiosas y me hicieron sonreír involuntariamente. Pero pronto esa sonrisa se desvaneció cuando pensé en lo que había perdido, mi juventud, mis sueños y ahora incluso mi paz interior. En medio del parque encontré un banco vacío y decidí sentarme para observar a las familias pasar. Una madre jugaba con su hijo pequeño, sus risas llenaban el aire con una alegría genuina que contrastaba fuertemente con mi propia vida vacía. En ese momento comprendí que había dejado escapar demasiado tiempo persiguiendo algo efímero. De repente vi a mi amante acercarse desde el otro lado del parque. Su presencia encendió una chispa dentro de mí pero también trajo consigo una oleada de ansiedad. Caminó hacia mí con esa sonrisa despreocupada que siempre me había atraído tanto. «Hola», dijo él al llegar junto a mí, como si fuera lo más natural del mundo encontrarse allí. «Hola», respondí sin saber qué más decir mientras intentaba calmar el latido acelerado de mi corazón. Nos sentamos juntos en silencio durante unos momentos. Él parecía ajeno a las tormentas internas que me azotaban. Finalmente rompí el silencio.
no sé cuánto tiempo más puedo seguir así. Mis palabras salieron impulsadas por una mezcla de miedo y desesperación. Él frunció el ceño y tomó mi mano entre las suyas con ternura. Podemos encontrar una manera, si realmente lo deseas. Sus ojos reflejaban sinceridad y deseo al mismo tiempo, sin embargo, esa promesa sonaba vacía ante la realidad inminente que nos acechaba. Un grupo cercano comenzó a reírse ruidosamente mientras lanzaban globos al aire. Sus risas contrastaban con nuestra conversación sombría y casi burlona sobre nuestras vidas complicadas. Al separarnos después de aquel encuentro cargado de emociones contradictorias, sentí como el peso del secreto se hacía aún más pesado sobre mis hombros. Regresé a casa pensando en todo lo que tenía por delante y las decisiones difíciles que debía tomar. Esa noche no pude dormir, los pensamientos giraban en torno a mis responsabilidades familiares y al futuro incierto junto a él. Mi esposo seguía siendo amable y atento, sin embargo, cada vez era más difícil mirar sus ojos sin sentir culpa por lo que estaba haciendo tras sus espaldas. El día siguiente trajo consigo otra sorpresa inesperada, un incidente menor pero revelador en el trabajo me hizo cuestionar aún más mis elecciones. Mientras organizábamos unos documentos importantes para una reunión próxima, encontré un mensaje antiguo guardado entre papeles olvidados. Era uno mío dirigido a él antes de comenzar esta aventura clandestina. La nostalgia golpeó fuerte mientras leía esas palabras llenas de esperanza e inocencia perdidas. Recordé ese momento antes del caos emocional en el cual vivía felizmente ignorante sobre las complicaciones futuras. Decidí hablar con él sobre cómo me sentía aquella tarde cuando nos encontramos nuevamente después del trabajo para tomar algo rápido antes de regresar a casa. La conversación fluyó entre nosotros como siempre lo hacía, pero esta vez cargada con un sentido diferente. Podríamos seguir adelante así. Necesito entender qué estamos haciendo, le dije finalmente mientras mirábamos las luces parpadeantes alrededor nuestro como si fueran testigos silenciosos de nuestra lucha interna. Él asintió pensativo antes de responder, lo entiendo, pero no puedo dejarte ir. Su mirada intensa reflejaba tanto deseo como temor ante lo inevitable. Ambos sabíamos que esto no podía continuar así indefinidamente sin consecuencias graves para todos nosotros involucrados. Al regresar aquella noche a casa tras nuestras charlas profundas e inquietantes sentí como cada rincón familiar se volvía extraño bajo la luz tenue del pasillo iluminado solo por una lámpara antigua desgastada por los años. La vida continuaría su curso habitual al día siguiente mientras yo intentaría mantenerme firme ante las presiones externas e internas. Pero sabía muy bien dentro mío que tarde o temprano tendría que enfrentarme cara a cara con la verdad oculta detrás del eco persistente del silencio resonando cada vez más fuerte dentro mío. El día siguiente amaneció con un cielo gris, reflejando el tumulto interno que me invadía. Cada tarea doméstica se convirtió en un recordatorio de la vida que había llevado hasta ahora. Mientras preparaba el desayuno, la rutina se sentía más pesada que nunca. La risa de mi hijo resonaba en mis oídos, pero no lograba disipar la sombra de lo que había comenzado con su amigo. Mi esposo llegó a la cocina, ajeno a mi inquietud. ¿Todo bien?, preguntó mientras servía café. Su voz sonaba distante como si estuviera hablando a través de un cristal. Sí, todo en orden, respondí con una sonrisa forzada, tratando de ocultar el caos que se desataba dentro de mí. Mientras él leía el periódico, mi mente vagaba hacia aquel momento en el parque. La conexión que había sentido con su amigo era intensa y perturbadora. La culpa me carcomía, pero la atracción seguía ahí como una sombra persistente. El teléfono sonó inesperadamente. Era un mensaje de él: podemos vernos hoy. Mi corazón dio un vuelco. La posibilidad de escapar de mi rutina me llenó de emoción y miedo al mismo tiempo. Sin pensarlo dos veces, respondí afirmativamente. La tarde se deslizó lentamente mientras esperaba en el parque de la Alameda. El aire fresco y los aromas a flores me envolvían, pero no lograban calmar mi ansiedad. Cuando lo vi acercarse, una mezcla de alivio y desasosiego me invadió. Su sonrisa iluminó el lugar. Hola, dijo con un tono suave que parecía romper el silencio pesado entre nosotros. Hola, respondí sintiendo como las palabras se quedaban atrapadas en mi garganta. Pasamos unos minutos hablando sobre trivialidades, pero pronto la conversación se tornó más profunda y personal.
Compartimos nuestros miedos y anhelos mientras los naranjos nos rodeaban, creando un refugio perfecto para nuestras almas inquietas. En un momento dado, nuestras manos se rozaron accidentalmente y esa chispa encendió algo dentro mío. Sin pensarlo 2 veces nos besamos, fue un instante fugaz pero electrizante. Nuestros labios se encontraron en medio del murmullo del parque y todo lo demás desapareció por un momento. Sin embargo, al separarnos, la realidad golpeó con fuerza. La culpa volvía a asomarse como una sombra amenazante. Esto no debería estar pasando, murmuré casi sin voz. Él asintió con tristeza y comprendió mis dudas. Lo sé, dijo finalmente. Pero no puedo evitar lo que siento por ti. Regresé a casa sintiéndome perdida entre 2 mundos, uno lleno de responsabilidades y otro lleno de posibilidades prohibidas. Al cruzar la puerta principal, una sensación opresiva me envolvió nuevamente. Esa noche cenamos juntos como siempre, las conversaciones eran ligeras y superficiales mientras yo luchaba por mantenerme presente en ese momento familiar tan cotidiano. Sin embargo, cada risa compartida parecía resonar vacía en comparación con los momentos robados que había vivido recientemente. Al finalizar la cena, mi esposo se levantó para llevar los platos a la cocina cuando noté su móvil sobre la mesa del comedor vibrar insistentemente. Un mensaje apareció en pantalla: ¿Dónde estás? Te echo mucho de menos. El corazón se me detuvo, era un mensaje claro dirigido a mí. ¿Quién es?, pregunté con voz temblorosa mientras él regresaba sin haberlo notado aún. Solo es un amigo del trabajo, respondió rápidamente sin mirarme a los ojos. La mentira flotaba entre nosotros como una nube negra dispuesta a estallar en cualquier momento. Sabía que tenía que actuar rápido para evitar más complicaciones, el eco del silencio seguía resonando cada vez más fuerte dentro mío. Consciente de las repercusiones que podía tener esta situación si salía a la luz, decidí enfrentar mis sentimientos antes de que fuera demasiado tarde. Debía hablar con él antes de perderme por completo en esta espiral peligrosa. Al día siguiente fui al mercado central de Valencia buscando ese rincón familiar donde solíamos ir juntos a comprar frutas frescas y flores coloridas para adornar nuestra casa. Cada paso resonaba como un eco lejano recordándome lo lejos que estaba ya de esa vida sencilla. Entre las multitudes vibrantes del mercado encontré algo reconfortante, los colores brillantes y los aromas intensos parecían ofrecerme una salida momentánea al bullicio interno que me consumía. Pero incluso allí no podía escapar del peso creciente sobre mis hombros, sabía que debía tomar decisiones importantes pronto. Cuando finalmente llegué al puesto donde solíamos comprar naranjas frescas vi su rostro reflejado en cada fruta brillante, dulce pero ácido al mismo tiempo. De repente sentí una mano en mi hombro, era él mirándome intensamente como si leyera mis pensamientos más oscuros. Necesitamos hablar, dijo con seriedad mientras buscábamos un lugar apartado entre las sombras del mercado bullicioso. Mientras nos dirigíamos hacia una esquina tranquila donde nadie pudiera escucharnos sentí como cada latido resonaba contra mi pecho, sabía que este encuentro podría cambiarlo todo entre nosotros. Lo sé, continué diciendo antes incluso de llegar al rincón deseado, donde podría confesarle mis miedos más profundos sobre nuestro futuro incierto juntos. Pero antes de poder articular mis pensamientos claramente su mirada cambió repentinamente, algo había alterado su expresión serena. Tu esposo encontró algo, pronunció lentamente mientras sus ojos mostraban preocupación genuina por mí. Un escalofrío recorrió mi espalda ante sus palabras, sentí como el mundo alrededor mío comenzaba a desmoronarse lentamente. El aire en la habitación se tornó pesado tras las palabras de mi amiga. La preocupación en su mirada era palpable, y eso solo aumentó mi ansiedad. ¿Qué había encontrado mi esposo? La idea de que mis secretos pudieran salir a la luz me llenaba de pavor. Había estado viviendo en una burbuja, ignorando las señales que me advertían sobre el riesgo que corría al mantener esta relación clandestina. Esa noche, mientras cenábamos, el silencio se volvió ensordecedor. Mi esposo hablaba sobre su día, pero yo apenas podía concentrarme en sus palabras. La culpa me devoraba por dentro y cada vez que miraba a su rostro, recordaba lo que había arriesgado por un momento de pasión y conexión con alguien más joven. La imagen del amigo de mi hijo se interponía entre nosotros como una sombra. ¿Estás bien?, preguntó él, su voz llena de preocupación genuina.
Asentí sin poder articular una respuesta. ¿Cómo podía explicarle lo que realmente estaba sucediendo? La verdad era un monstruo al que no quería enfrentar. En lugar de eso, sonreí forzadamente y cambié de tema. La presión interna crecía cada día más. En el mercado central, mientras compraba verduras frescas, sentí la mirada de algunos conocidos sobre mí. Susurros llenaban el aire como un eco lejano y amenazante. Un viejo amigo se acercó con una expresión seria. «¿Has oído los rumores?», dijo sin preámbulos. Mi corazón se detuvo un instante. «¿Qué rumores?», respondí tratando de mantener la calma. «Te han visto cerca de...», él continuó señalando con la cabeza hacia un grupo de jóvenes que reían al otro lado del mercado. La mención del amigo de mi hijo me hizo temblar. «No sé a qué te refieres», intenté desviar la conversación, pero su mirada era insistente. «Cuidado, no querrás que esto escale», advirtió antes de alejarse. Las palabras resonaron en mi mente como un tambor lejano. Esa noche no pude dormir, los pensamientos giraban como hojas arrastradas por el viento. ¿Qué pasaría si mi esposo se enteraba? ¿Y si nuestro hijo escuchaba algo? La idea de perderlo todo me aterrorizaba. Al día siguiente, mientras preparaba el almuerzo para mi familia, noté cómo mi hijo me observaba con atención. Había algo en su mirada que me inquietaba, era como si supiera más de lo que decía. Después de comer, se acercó a mí cuando pensaba que estaba sola en la cocina. «Mamá», comenzó con un tono serio, «he notado que estás diferente últimamente». «¿Diferente cómo?», pregunté tratando de sonar despreocupada. «No sé, te veo preocupada», dijo con sinceridad. «Si hay algo que te molesta». «No es nada importante», interrumpí rápidamente. Pero él no se dejó engañar tan fácilmente. «Mamá, siempre puedes hablar conmigo». Su insistencia me hizo sentir aún más culpable. ¿Cómo podía compartirle mis dudas y temores? Era un niño en muchos aspectos, no debía cargarlo con mis problemas adultos ni con mis decisiones erradas. Los días pasaron y la tensión siguió creciendo entre nosotros tres, yo atrapada en una red tejida por mis propias acciones y ellos ajenos a la tormenta emocional que me consumía por dentro. Mi esposo seguía intentando acercarse a mí sin saberlo, me traía flores del mercado o preparaba cenas especiales para distraerme. Un sábado por la tarde decidí salir a caminar sola por el parque de la Alameda para despejarme un poco. Los naranjos estaban floreciendo y el aroma dulce llenaba el aire. Sin embargo, cada paso resonaba en mi mente como un recordatorio del dilema al que enfrentaba, seguir adelante con esta vida o arriesgarlo todo por algo prohibido e incierto. Mientras paseaba entre los árboles, vi a ese amigo sentado en una banca cercana, parecía perdido en sus pensamientos. Mi corazón dio un vuelco al verlo allí solo y vulnerable. Caminé hacia él sin poder evitarlo. «Hola», saludé tímidamente cuando estuve cerca. «Hola», respondió él con una sonrisa cálida pero también cautelosa. Nos sentamos juntos bajo la sombra del naranjo, el silencio entre nosotros era cómodo pero cargado de significado. Hablamos sobre trivialidades al principio, las fiestas locales próximas y los planes para el verano, pero pronto nuestras conversaciones fluyeron hacia temas más profundos, sueños perdidos y anhelos ocultos. Sin embargo, esa conexión efímera fue interrumpida abruptamente cuando escuché una voz familiar detrás de mí. «¿Qué está pasando aquí?». Era mi hijo, su rostro mostraba sorpresa e incomprensión al vernos juntos en ese lugar tan íntimo para nosotros dos. El tiempo pareció detenerse mientras todos los ojos se volvían hacia mí, los recuerdos compartidos con él chocaban contra las decisiones dolorosas tomadas recientemente. Mi corazón latía desbocado mientras buscaba palabras adecuadas para explicar lo inexplicable, pero nada parecía suficiente ante su mirada inquisitiva y decepcionada. «Mamá», comenzó él nuevamente mientras sus ojos reflejaban confusión y tristeza al mismo tiempo. En ese instante comprendí que todo lo que había mantenido oculto estaba a punto de salir a la luz, las consecuencias serían inevitables e impactantes para todos nosotros involucrados en este torbellino emocional llamado vida. La realidad golpeó fuerte y rápido, no podría seguir escapando ni ocultándome detrás del velo del secreto mucho tiempo más. La plaza del ayuntamiento estaba llena de vida,
como si el bullicio de las fallas pudiera ahogar mis pensamientos. Los colores vibrantes de las fallas contrastaban con mi mundo gris, donde las decisiones pesaban más que los fuegos artificiales que iluminaban el cielo. La música sonaba en cada rincón, pero no lograba distraerme de la tormenta interna que me consumía. Mientras caminaba entre la multitud, recordé las risas compartidas en el parque con él. Era un eco lejano de lo que alguna vez había sido mi vida. La atracción que sentía por su presencia era como un fuego que ardía en mi interior, pero al mismo tiempo, la culpa se convertía en ceniza. ¿Qué estoy haciendo?, me pregunté una y otra vez. Los rostros familiares a mi alrededor me miraban con despreocupación, ajenos a la batalla que libraba dentro. Un grupo de jóvenes pasaron junto a mí, riendo y bromeando. Me detuve un momento observando su alegría despreocupada. En ellos veía lo que había perdido, la chispa de la juventud, la libertad de amar sin miedo. Pero ahora todo era diferente, los compromisos y las responsabilidades eran sombras que se cernían sobre mí. A medida que avanzaba hacia el centro de la plaza, vi a mi hijo conversando animadamente con sus amigos. Su risa resonó en mis oídos como un recordatorio doloroso de lo que estaba en juego. La relación con el amigo de la familia había comenzado como una distracción, una forma de escapar del tedio del hogar. Sin embargo, cada encuentro se había convertido en una trampa emocional más profunda. «Mamá». Su voz me sacó de mis pensamientos. Se acercó a mí con una sonrisa amplia y despreocupada. «¿Vas a ver el espectáculo?» «Sí, claro», respondí sin poder ocultar mi inquietud. La verdad es que no sabía si podría disfrutarlo mientras mi corazón estaba dividido entre dos mundos. La tarde avanzaba y las fallas comenzaban a arder al caer la noche, llenando el aire con un olor a pólvora y madera quemada. Mientras observaba las llamas danzantes, recordé ese beso robado en medio del parque. Era un momento fugaz pero intenso que había encendido algo dentro de mí. Sin embargo, cada chispa traía consigo una oleada de arrepentimiento. El evento continuaba y las luces iluminaban los rostros emocionados a mi alrededor. Pero yo no podía dejar de pensar en cómo había llegado hasta aquí, atrapada entre dos mundos irreconciliables. La vida familiar y ese amor prohibido se entrelazaban como las llamas en las fallas, hermosas pero destructivas. De repente vi su figura entre la multitud. El amigo de mi hijo se acercaba hacia mí con esa sonrisa encantadora que siempre me había cautivado. Mi corazón latió más rápido al reconocerlo, era un imán al cual no podía resistirme. «Hola», dijo mientras se detenía frente a mí. «Hola», respondí con una mezcla de alegría y temor. «¿Vas a quedarte para ver cómo arden?», preguntó él con un brillo travieso en los ojos. «No lo sé, hay tantas cosas en juego», murmuré casi para mí misma. «Siempre hay cosas en juego», contestó él con seriedad repentina antes de sonreír nuevamente. «Pero hoy es solo un espectáculo». Su mirada penetrante me hizo dudar aún más sobre mis decisiones pasadas y futuras. «Tal vez deberías dejarte llevar por un momento», sugirió él suavemente. El espectáculo comenzó y los fuegos artificiales estallaron sobre nuestras cabezas como si celebraran nuestra conexión secreta y prohibida. Cada explosión resonaba dentro de mí como un eco del deseo reprimido, no podía ignorar lo evidente, estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables. Mientras mirábamos juntos el espectáculo deslumbrante ante nosotros, sentí como su mano buscaba la mía entre la multitud, un gesto simple pero cargado de significado. No pude evitar aferrarme a su mano por unos momentos antes de darme cuenta del riesgo que eso implicaba. De repente todo parecía posible, dejar atrás todas mis preocupaciones por unos instantes y simplemente vivir el presente junto a él. Pero entonces recordé a mi familia esperándome en casa, esa imagen nubló momentáneamente mi alegría. Cuando finalmente me solté su mano, sentí una punzada fría atravesar mi pecho, era como si hubiera dejado escapar algo irrecuperable al hacerlo. «No puedo seguir así», le dije casi sin pensar mientras miraba hacia otro lado para evitar su mirada inquisitiva. «¿Por qué no?», ¿qué te detiene?, insistió él suavemente buscando mis ojos con intensidad. «Hay demasiadas cosas, mi familia, esto no es justo». Mis palabras salieron atropelladas mientras luchaba por mantenerme firme ante sus ojos llenos de comprensión y deseo. Él suspiró profundamente antes de responder,
a veces hay que arriesgarse para encontrar lo que realmente queremos. Las palabras resonaron dentro de mí mientras contemplaba el fuego ardiendo frente a nosotros. Cada llama parecía reflejar mis propios deseos reprimidos e insatisfacciones acumuladas durante años. Finalmente decidí marcharme antes de perderme aún más en esa atracción peligrosa e inalcanzable. Darme cuenta del abismo al cual podría llevarme esta relación secreta me aterrorizó profundamente. Mientras caminaba hacia casa bajo un cielo iluminado por fuegos artificiales deslumbrantes pero engañosos, reflexioné sobre lo inevitable. Debía tomar decisiones difíciles pronto o quedaría atrapada para siempre entre dos mundos incompatibles. Al llegar frente a mi puerta sentí como el peso del secreto caía sobre mis hombros nuevamente, sin embargo esta vez era diferente, ya no podía ignorar lo inevitable ni seguir escondiéndome detrás del velo del silencio. Y cuando abrí la puerta para entrar al hogar familiar sentí como todo estaba dispuesto para cambiar irrevocablemente.